¿Qué tal a todos? Veamos la navegación entre pantallas y el diseño gráfico o visual de una pantalla de autenticación con Jetpack Compose. Creamos un nuevo proyecto vacío. En esta ocasión, seleccionamos la opción con el logotipo de Jetpack Compose. Abrimos el archivo Gradle a nivel de módulo y nos ubicamos en el apartado Dependencias. Desde la documentación, copiamos la dependencia responsable para la navegación entre vistas o pantallas con Jetpack Compose y la pegamos en el apartado Dependencias. También vamos a copiar el plugin y la dependencia de serialización de datos que nos ayudarán cuando enviemos parámetros al navegar entre vistas. Colocamos la versión de Kotlin que tenemos instalada, la cual podemos encontrar en el archivo libs. Ahora colocaremos la dependencia para la serialización de datos. En este ejemplo, cambiaremos la versión de la dependencia a la 1.6.3, ya que las versiones superiores a la 1.6 funcionan en versiones de Kotlin 2 en adelante. Si usted tiene Kotlin 2 instalado, puede utilizar una versión superior de la dependencia. Bien, comenzamos con la implementación de nuestro proyecto. Crearemos un archivo de Kotlin, en el cual vamos a diseñar nuestra primer vista o pantalla, que será la de la autenticación de usuarios o login. El diseño lo hemos retomado de una implementación en XML presentada en videos previos de este canal. Crearemos una función general nombrada como Login Screen, que se encargará de llamar a las funciones encabezado y cuerpo, las cuales contendrán los elementos de vista. Antes de continuar con la creación de las funciones, añadiremos la anotación composable en la función Login Screen y de igual manera en las funciones encabezado y cuerpo. Dentro de la función encabezado, vamos a añadir una fila, que por medio de la función fillMaxSize le indicaremos que abarque el máximo tamaño posible en la vista, tanto en lo ancho como en la altura. También le agregaremos la función padding, para darle una separación o margen de 8 dp por todos los lados. Dentro de la fila, agregaremos un texto para mostrar el nombre del sitio simulado al que accederemos. Le daremos un color azul, un tamaño de fuente de 30 sp, un estilo resaltado en negritas y haremos que utilice todo el espacio a lo ancho de la fila. Replicaremos el texto y lo utilizaremos para representar el nombre del usuario. Le daremos un tamaño de 16 sp. También, vamos a modificar el texto posicionándolo verticalmente a 15 dp por medio de la función padding. Crearemos una función para visualizar el progreso de la implementación sin la necesidad de ejecutar el emulador. Colocaremos la anotación preview para visualizar los elementos de la vista, proporcionándole el atributo showSystemUI con el valor en true. Dentro de Preview Login, llamaremos a la función general que invoca a las funciones con los elementos de vista, que en este caso es la función Login Screen. Presionamos el icono nombrado como Split, recargamos la previsualización y esperamos a que se muestren los elementos de la vista. Muy bien. Por ahora vamos a deshabilitar la previsualización, ya que constantemente se actualiza a medida que codificamos, ralentizando en ocasiones el sistema, además de que no siempre se actualiza eficientemente. Continuamos con el encabezado. Vamos a añadir un icono para representar al usuario. Dicho icono lo tomaremos desde la colección de iconos por defecto en el sistema y lo colocaremos en el atributo ImageVector. En su descripción, simplemente escribiremos icono. Modificaremos el icono dándole una altura y anchura de 50 dp. Veamos los cambios en la previsualización. También podemos agregar nuevos colores en el archivo color, que se encuentra en el directorio UI.theme. Copiamos una línea de código de cualquiera de los colores ya disponibles.
Le cambiamos el nombre a la constante, y del código del color, conservaremos solamente 0xff. Finalmente, coloque el código del color de su preferencia. Para utilizar el nuevo color, solo escribimos la constante o el nombre que le hemos proporcionado al color, e importamos su ruta como cualquier otra biblioteca. Bien, ahora vamos a crear a la función cuerpo login, que se encargará principalmente de mostrar los campos de texto y el botón en pantalla. En esta ocasión, añadiremos una columna, que modificaremos para que abarque el máximo tamaño de ancho y altura en la vista. Le daremos una separación o margen de 10 dp por todos los lados utilizando la función padding. También centraremos la columna en la vista, alineándola horizontal y verticalmente. Dentro de la columna, agregaremos un icono como parte de la decoración del diseño. Esta vez vamos a obtener el icono desde el directorio Drawable, ya que dicho icono no se encuentra en la colección de iconos por defecto del sistema. Hacemos clic derecho sobre el directorio Drawable, seleccionamos la opción Nuevo y enseguida, Vector Asset. Presionamos en el botón Clip Art, y enseguida, buscamos y seleccionamos el icono que deseamos mostrar en pantalla. Importamos el icono dentro de la función Painter Resource, y le añadimos su descripción. Modificaremos el tamaño del icono a 100 dp, tanto en lo ancho como en la altura. También, le daremos un tono en gris. Pondremos un texto para indicar que nos encontramos en la pantalla de acceso o login. Le daremos un tamaño de 20 dp y un estilo resaltado en negritas. Colocaremos un espacio de 40 dp para separar el texto del siguiente elemento en pantalla. Colocaremos un campo de texto para ingresar el nombre o correo del usuario. En el atributo Value, mostraremos el valor que se haya introducido en el campo de texto. Dicho valor lo recuperaremos desde una variable inicializada con la API de Remember, declarando en su interior un valor de tipo string vacío por medio de la función MutableStateOf. Tanto la función Remember como MutableStateOf nos ayudarán a almacenar un objeto en memoria y recomponerlo o actualizar su valor en tiempo de ejecución. Por medio del controlador de eventos, OnValueChange, es como se detectará el ingreso de texto en el componente TestField. Consecuentemente, el valor de la variable, ubicada en el atributo Value, será actualizado con el argumento id, permitiendo que veamos el texto en pantalla. Vamos a colocarle un icono representativo del email al inicio del campo de texto. Le proporcionaremos un texto interno fijo al campo de texto para guiar al usuario sobre la información que debe de ingresar. En este caso, la información que se solicita es el nombre de usuario o el correo electrónico. Le daremos al campo de texto una forma redondeada de 25 dp. Por medio del atributo modificador, le indicaremos al campo de texto que se adapte por completo a lo ancho de la columna. También vamos a proporcionarle un borde remarcado en 1 dp, con una forma redondeada de 25 dp y con un tono en gris. Con la ayuda del atributo Colors, vamos a ocultar la línea inferior o indicador del campo de texto en ambos escenarios. Es decir, cuando el campo de texto esté inactivo y cuando esté siendo utilizado por el usuario. De igual manera, le daremos un fondo en color blanco al campo de texto cuando se encuentre en ambos escenarios. Finalizamos la configuración del campo de texto del email, indicando que la longitud máxima de líneas visibles será de 1.
replicamos el campo de texto para colocar el campo correspondiente a la contraseña. Además, proporcionaremos una separación de 20 dp entre los campos. De igual forma que en el email, le colocaremos una variable para almacenar las actualizaciones de la contraseña y le modificaremos el texto interno fijo. Colocamos un espacio más para separar el campo de la contraseña con el botón de acceso al sitio simulado. Por ahora, solo vamos a colocarle un texto al botón con un tamaño de 20 sp. Veamos estos cambios en la previsualización. Haremos algunos cambios más. Vamos a reducir el espacio de separación entre los campos de texto y a aumentar la separación entre el campo de texto de la contraseña y el botón. También cambiaremos el icono del campo de texto de la contraseña. Finalmente, aumentaremos la anchura del botón a 400 dp. Crearemos otro archivo de Kotlin para implementar una pantalla de bienvenida hacia donde navegaremos, así como también le enviaremos parámetros. En dicha pantalla, se ha conservado el encabezado del diseño anterior, con la diferencia de que ha sido agregado un botón para simular que se cierra la sesión y de esta manera, regresar a la pantalla de autenticación. En el texto ubicado al final de la pantalla, colocaremos el nombre o correo del usuario. De igual manera, reemplazaremos el texto del encabezado por el nombre del usuario. Muy bien, pasemos a la implementación de la navegación entre pantallas. Crearemos un nuevo archivo de Kotlin que nombraremos como navegador. Dentro del archivo, crearemos una función desde la que vamos a manejar la navegación. Primeramente, vamos a comenzar con la implementación de la navegación más básica entre pantallas, es decir, sin el envío de parámetros o argumentos. Desde la documentación, copiaremos las siguientes líneas de código y las pegaremos en nuestro archivo de navegación. Estas líneas son objetos de tipo Serializable que nos ayudarán a definir las rutas de navegación. Cambiaremos el nombre de los objetos por uno más representativo a nuestras pantallas. En este ejemplo, las hemos nombrado como login y bienvenida. Regresamos a la documentación, copiamos el resto del código, lo pegamos dentro de la función de navegación e importamos las bibliotecas del controlador de navegación y de la función navhost, la cual nos ayudará a crear nuestro gráfico de navegación. En el atributo Start Destination, colocaremos el objeto Serializable representativo de la pantalla con la que deseamos que comience la navegación. En este ejemplo, la navegación comenzará por la pantalla de autenticación o login. A través de la función Composable, vamos a especificar entre las llaves cada uno de los destinos de navegación o pantallas de nuestra app, que en este caso, están representadas por un objeto Serializable. Dentro de cada función Composable, llamaremos a las funciones generales de cada pantalla. Es decir, a las funciones Login Screen y Bienvenida Screen, las cuales llaman a las funciones que contienen los elementos de vista. Le enviaremos una función lambda como argumento a las funciones generales de cada pantalla. Lo anterior, lo haremos utilizando el controlador de navegación para invocar a la función Navigate, que le daremos como argumento el objeto, ruta o pantalla a la cual deseamos navegar. En este ejemplo, navegaremos desde la pantalla de login hacia la pantalla de bienvenida y viceversa. Ahora, adaptaremos las funciones de cada pantalla para que reciban la función lambda como argumento. Desde la documentación, copiamos la línea con la función lambda y la pegamos en la función Login Screen, colocándola como argumento. Cambiaremos el nombre del argumento por alguno más relacionado con la pantalla hacia donde navegaremos.
Le enviaremos dicho argumento a la función cuerpo login, ya que es la función que contiene al botón que desencadenará la navegación entre pantallas. Dentro de la función onClick del botón, colocaremos el nombre del argumento relacionado a la función lambda, añadiéndole paréntesis para habilitarlo como una función ejecutable, y de esta manera, navegue hacia la pantalla definida en dicha función. Repetiremos el procedimiento de adaptación anterior en las funciones de la pantalla de bienvenida. Muy bien. Ahora vamos a llamar a la función de navegación desde el main activity. Eliminamos las funciones y componentes añadidos por defecto en la creación del proyecto y dentro de la función setContent invocamos a la función navegador. Veamos el resultado de esta implementación en el emulador. Muy bien, se ha desplegado correctamente el diseño de la pantalla de autenticación. Probemos la navegación. Excelente, la navegación básica funciona. Toca el turno de implementar la navegación con envío de parámetros. Al pulsar el botón de la pantalla de autenticación, enviaremos el correo del usuario, que mostraremos en el texto inferior y superior de la pantalla de bienvenida. Comenzaremos por adaptar la función lambda en la pantalla de autenticación. En el interior de los paréntesis de la función lambda, escribiremos string para indicar que vamos a retornar un valor de tipo string. Dicho valor string será el nombre de usuario o correo electrónico. Ahora colocaremos la variable correo como argumento en la función lambda que se ejecuta al presionar el botón. Dicha variable contiene el valor capturado en el campo de texto. Antes de retornar el correo electrónico, vamos a validar que el valor escrito en los campos de texto del correo y la contraseña no se encuentren vacíos. En caso de que alguno de los campos de texto se encuentre vacío, lo notificaremos con un mensaje toast. Los mensajes toast requieren del contexto de la app, por lo que crearemos una constante para almacenarlo. Obtendremos el contexto a través de localcontacts.current. En la pantalla de bienvenida, pondremos el nuevo argumento correspondiente al correo en las funciones que se requieren, especificando que es de tipo string. Reemplazaremos el texto del usuario con el correo. También, vamos a concatenar el correo con el texto inferior de la pantalla, anteponiendo el símbolo de moneda en el argumento correo. Como la pantalla de bienvenida espera recibir un parámetro, debemos utilizar ahora una clase de datos. Copiamos la clase de datos desde la documentación y modificamos el nombre de la clase y el nombre del parámetro o argumento que recibe. En este ejemplo, el nombre de la clase es bienvenida y el nombre del parámetro es correo. Actualizamos la función de bienvenida, colocándole el parámetro correo, al cual le asignaremos el valor string escrito en el campo de texto del correo, que ha sido retornado por la función lambda. Recuperaremos el correo retornado por la función lambda, escribiéndolo antes del llamado al controlador del navegador, seguido de la expresión de asignación en las funciones lambda. Regresaremos a la documentación, copiaremos y pegaremos dentro de la función de bienvenida las líneas responsables para recuperar el parámetro enviado desde la pantalla de autenticación. Adecuamos las líneas de código cambiando el tipo de clase. En este caso, la clase es bienvenida. También, le daremos un nombre a la constante, valor o parámetro recuperado. Abrimos paréntesis en la función bienvenida screen y dentro de los paréntesis colocaremos la constante recién creada, que a través de ella, obtendremos el parámetro correo, el cual ha sido enviado desde la pantalla de autenticación.
Veamos los resultados en el emulador. Bien, la validación de los campos de texto vacíos funciona. Muy bien, ha sido enviado y colocado exitosamente en la pantalla de bienvenida el correo electrónico. Debemos asegurarnos que al presionar el botón de salida, regresemos únicamente a la pantalla de autenticación, sin regresar a las pantallas restringidas. Al presionar el botón de retorno del emulador, podemos observar que la navegación nos dirige nuevamente a la pantalla de bienvenida, sin la necesidad de volver a autenticarnos. Dicho comportamiento no es válido, ya que en este ejemplo, la pantalla de bienvenida solo debe ser accedida mediante la autenticación. Vamos a resolver este comportamiento. Comenzaremos abriendo llaves en la función de navegación hacia la pantalla de autenticación. Dentro de la misma, llamaremos a la función pop-up-to para navegar a un destino específico, eliminando de la pila de tareas todas las rutas de destino distintas a la indicada entre las llaves. En este ejemplo, vamos a colocar entre las llaves al objeto representativo de nuestra pantalla de autenticación. Abrimos llaves en la función pop-up-to e ingresamos la variable inclusive, asignándole el valor en true, para indicar que también debe eliminar el destino al que navegaremos de la pila de tareas. De esta manera, nos aseguraremos de navegar directamente a la pantalla de autenticación al pulsar el botón salir en la pantalla de bienvenida, sin dejar rastro de la navegación previa. Finalmente, vamos a corregir el campo de texto de la contraseña, agregándole la funcionalidad de ocultar y mostrar los caracteres. Crearemos otra variable con la API de Remember de tipo Boolean inicializada en false, que utilizaremos para ocultar o mostrar la contraseña, así como para cambiar el icono indicador de visibilidad. Dentro del campo de texto de la contraseña, agregaremos el atributo o parámetro, Visual Transformation, para convertir el campo de texto a modo de contraseña. Si el valor de la variable booleana de la contraseña es true, desactivaremos la funcionalidad con visualtransformation.none, permitiendo que veamos la contraseña. En caso contrario, ocultaremos la contraseña con el constructor password visual transformation. Colocaremos el parámetro trailing icon para posicionar el icono al final del campo de texto. Crearemos una constante en la que almacenaremos el icono seleccionado de acuerdo a la variable booleana de la contraseña. Obtendremos el icono por medio de la función PainterResource, que le colocaremos como argumento el icono ubicado en el directorio drawable. Bien, vamos a añadir los iconos. Si el valor de la variable booleana de la contraseña es true, mostraremos el icono con la visibilidad desactivada. En caso contrario, mostraremos el icono con la visibilidad activada. Colocaremos la función IconButton para otorgarle al icono el evento clic o de escucha al ser pulsado. Dentro de la función onClick, simplemente le asignaremos a la variable booleana su valor negado o inverso. Es decir, si su valor es true, lo cambiaremos por false, y viceversa. Lo anterior lo indicamos escribiendo el signo de admiración inverso antes de la variable. Dentro de IconButton, colocaremos el icono que deseamos mostrar. En el atributo Painter, le proporcionaremos la constante con el icono seleccionado, de acuerdo a lo indicado por la variable booleana de la contraseña. Por último, le otorgamos su descripción. Veamos los cambios en el emulador. Muy bien, el icono de visibilidad de la contraseña se muestra en pantalla. Veamos si funciona adecuadamente. Excelente, la visibilidad de la contraseña funciona.
De igual manera, funciona el envío de parámetros entre pantallas. Veamos el funcionamiento de la navegación al presionar el botón Salir y el botón de retroceso del dispositivo. Muy bien, sin rastros de la navegación previa. Si desea almacenar o guardar la sesión de una autenticación abierta, puede consultarlo en este canal, en los videos sobre los métodos de autenticación o login. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.